aquellos años de los movimientos estudiantiles que ya fueron superados, eso influye mucho el rector que esté en turno. Esa es capacidad. Y entonces, bueno, si esa capacidad la aplica en la política, en administrar el municipio de la capital, pues podría funcionar y podría ser buen candidato. Pero como se metió en medio de los dueños de las franquicias, como les decía hace rato, donde ya algunos estaban posicionados, donde ya algunos incluso no tenían contrincante a la vista. Yo recuerdo que Alejandro Zapata ya no tenía candidato, ya había rebasado varias aduanas sus pleitos internos y es el candidato mejor posicionado. Bueno, cuando ya también no aparecía contrincante, suponía que iba a ser Alejandro Villasana, el dueño de un medio, ¿sí?, de bajo perfil político. Entonces, pues se la iba a llevar tranquila. Surge que los priistas consiguen convencer a Mario García Valdés y lo registran como candidato. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que el equipo de los contrarios no son unos santos, ni tampoco se detienen a poner espectaculares, no se tocan el corazón. Hay mucho alacrán dentro de la política, de esos que es una naturaleza. La naturaleza del alacrán es picar y picar, ¿sí? Naturaleza proclive. Exactamente, de tal modo que eso es parte de la política y es parte del riesgo. El señor Mario García Valdés pues va a tener que rebasar esa etapa del golpeteo. No, pero sí le pusieron... cuando lleguen los acuerdos, cuando los contrarios dentro de su propio partido se convenzan que no hay forma de impedir su llegada o su candidatura, se sumarán, se celebrarán alianzas y se olvidarán los pleitos. Exactamente. Obviamente alimentado desde, como le digo, la política nunca se hace de manera abierta. Hay quienes podemos hablar y decirlo de manera directa, pero otros acostumbran utilizar a otras personas para atacar. Y en eso es lo que le ocurrió al señor Mario con aquellos espectaculares que fue el inicio de la guerra y después con unas grabaciones que hicieron, donde, bueno, pues como huasteco, como mexicano, sí, aunque no sea veracruzano, no va a ser albadureño, pero el léxico y la forma. Mire, recuerde usted que le pasó también a Teófilo Torres Corzo. Entonces ahí entra otro dilema. ¿Qué es la ética? ¿Qué es la seriedad o la confianza que usted pueda platicar con una persona? ¿Sí? Y después resulta que se lo grabaron, pero aparte de eso, le anexaron, le editaron y le juntaron otras palabras y otras expresiones que no dijo en ese momento, pero que es utilizado para tratar de distanciar a las personas. Aparentemente, hasta ahorita, creo que así se llevaban el gobernador y Mario, entonces no hay enojo. Si así se llevan, no hay enojo. No, y si no con esos amigos, ¿para qué quieres? Pues si no hay enojo, la campaña de Mario García sigue adelante y no va a haber otro candidato. Creo yo que tiene muchas posibilidades ya una vez que pase esa situación. Miren, ¿qué prefiere la gente? ¿Una persona típico, folclórico, mal hablado, o un educado aparentemente hacia el escenario, que acostumbran a tomar posturas elegantes y decentes ante el aire, ante el electorado, ante el auditorio, pero son unos viles sinvergüenzas, son unos consumados delincuentes? Todos somos iguales, entonces no hay diferencia. La verdad es que ¿sí? Ahorita en estos tiempos, sobre todo, yo Teófilo Torres Corzo, de la manera como lo graban, expresando, calificado como un dandy, como un hombre distinguido. Miren, los políticos se acostumbran a recurrir y utilizar todo. Ahí los hay desde candidatos que utilizan a Dios, se despiden mencionando a Dios y diciendo que gracias a Dios, y utilizan la palabra y la imagen de Dios para su cochina política. Hay otra gente, otros candidatos que son golpeadores de las mujeres, de la esposa, de los hijos, y cuando andan en campaña dicen: hay que resaltar los valores de la familia, lo que no podemos dar, lo tenemos porque no lo podemos dar. Esa historia, esa costumbre de aparentar el doble discurso, sí, de proyectar una fachada, ¿sí? Eso ha dañado mucho la política. Así es. Creo que la gente debe ser más congruente, claro, más sincera, más auténtica, podríamos decir, para terminar con esa costumbre. Miren, los políticos dicen lo que es, incluso tiene una frase que dice: hay que decir lo que es
políticamente correcto. Correcto, sí. Exactamente, sí. Políticamente correcto no es, pero bla, bla, exactamente, bla. Sí, pues. Eso es un vicio y eso es una mala costumbre en nuestra política, que como le digo, se dio el caso y salió el tema, ahora que se ventilaron esas grabaciones donde Mario García, pues expresa, así se lleva, no se debe fijar nadie, es un asunto de particulares. ¿Sí? El día que el candidato tome el micrófono y esas palabras las diga, las exprese abiertamente al auditorio, pues se podrá considerar de otra manera. Mientras es parte de la guerra sucia y mientras son ataques. Pues bueno, ya nos vamos. De manera local, platíqueme de qué podemos hablar. Pues que en Ciudad Fernández las cosas se pueden poner interesantes por la polarización entre los grupos de panistas y los que están dando, y además también hay choque dentro del interior del PRI, de tal modo que van parejeando, porque pues el poder es anhelado, el poder deja dinero y todos quieren regresar. Usted sabe que uno de los presuntos aspirantes del PAN, pretende la alcaldía, pues ya estuvo de alcalde, ya supo de las mieles. Dos de los presuntos. Ya uno de ellos ya supo de meter la nómina a la familia, meterla a la nómina, ya saben de carros buenos, de cambiar cada año de carro, ya saben de vivir en otro nivel y obviamente pues quieren regresar. Y eso ocurre con el candidato del PAN y también ocurre con el del PRI. Juan Pedro ya estuvo ahí, ya supo de camionetas nuevas del año, ya supo de la buena loción y el buen Casimir y obviamente pues quieren regresar a eso. ¿Quién quiere? Dice el dicho que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error, y estas gentes no quieren vivir precisamente en el error, de tal modo que están pugnando por regresar a la alcaldía una vez más, aunque sea por otros 3 años, y esos pleitos pueden generar una división, y como siempre ocurre que puede surgir un tercero en discordia. Se está manejando a un señor, se apellida Lara, Pentelara, no sé cómo se llame, Pentelara, Rafael Lara, bueno, él está manejando, buscando a la forma de aglutinar a los que no estén de acuerdo con la designación del candidato panista y con los que no estén de acuerdo con los del PRI, que sí son muchos, y podría, con trabajo, dedicación, podría hacer algunas alianzas, algunos amarres. Aparentemente va por toda la izquierda, ¿no? Y formar. Pues se podría decir, como no sé mucho de fútbol, pero creo que hay el equipo fulano y el resto del mundo. Entonces podría él aglutinar al resto del mundo, sí, exactamente, y hacerle y ponerle sabor a esta contienda que desde luego que se ve interesante y estará allá en Ciudad Fernández. Lo mismo está ocurriendo aquí en Río Verde. Los priistas están celebrando acuerdos, ya están tratando de rebasar los roces naturales que se dan cuando viene una designación, y ya el equipo de Alejandro está tratando de acercarse a las gentes y están consiguiendo más o menos hacer una alianza para sacar adelante la candidatura de Alejandro, aunque tienen una dificultad. Se están dando cuenta que, fíjese usted, hay candidatos que no pueden ser votados o no van a ganar porque no son conocidos. Tienen que gastar mucho dinero para darse a conocer. Pero también hay candidatos que pueden perder porque son demasiado conocidos. Sí, ha trascendido y son del dominio público sus triquiñuelas, sus estafas, sus tranzas y todo su robadero. Y como ya son muy conocidos, pues se aglutinan o van sumando muchos puntos negros o puntos en contra. Este es el caso del diputado federal, que por eso el candidato y hay voces que dicen, bueno, pues ¿qué prefieren? Buchoman, que podrías darle impunidad por el resto, o Óscar Bautista, que Dios nos ayude o Dios nos agarre confesados ya con el poder de una diputación federal. Ese es el riesgo, y entonces vamos a tener el próximo 1 de julio, desgraciadamente una vez más, esas dos alternativas, el menos peor. El menos malo. Oiga, en Tecomán, Colima, una vez me encontré una publicidad. Por amor de Dios. Estaba un espectacular que mencionaban el nombre del candidato y le ponían el menos peor. Exacto, y es una ventaja, puede ser una virtud, ser el menos peor. De tal modo que si Alejandro tiene alguna presencia en la cabecera y Óscar Bautista se suponía que tiene mucho control en la zona rural,
pues se tendrían que hacer una buena estructura, un buen acuerdo porque resulta que quizás Óscar Bautista tenga buena presencia o al menos sabe manipular a la gente en los campesinos, pero aquí en la cabecera es muy rechazado, tiene muchos puntos en contra, de tal modo que le corresponderá a Alejandro y a su equipo tratar casi de ocultar y no decir que Óscar es el candidato. Si Óscar es el líder asumido a todas cuentas y a todas voces, ya que inclusive ya le dijo, nadie negocie con ningún medio de comunicación la venta de los espacios, lo que es válido. Yo voy a negociar a nombre de los cinco, a ver, presidente municipal de Río Verde, de Ciudad Fernández, diputado local y son cuatro. A nombre de los cuatro yo hago la negociación, o sea, y que todos así. Sí, patrón, sí. Bueno, pues lo que pasa es que se dijo también que él había vendido algunas candidaturas y están vendiendo algunas regidurías. O sea que si él tiene el control y si ese control se lo dio el gobernador o ese encargo a cambio de sacar la candidatura de su amigo el doctor Vadillo, son acuerdos, ¿no? Sí. Son acuerdos, pero son acuerdos entre priistas. El asunto y lo bueno es que es entre ellos. Claro. Y los ciudadanos que no tienen ningún partido pueden elegir otras opciones, aunque como le decía, el menos peor o el menos malo, pues no es mucho consuelo. Sin embargo, pues no nos va a quedar mucho de dónde escoger. Pues bueno, muchísimas gracias. Nos vamos, ya no nos queda nada. Simplemente, bueno, algo de lo que pasó la semana anterior en Ciudad Fernández con el presidente municipal, que se molestó porque ventilamos, porque fuimos a preguntar acerca de que todos aquellos funcionarios que supuestamente iban con permiso el 22 de febrero a acompañarlo al conteo de su segunda vuelta, donde le ratificaron que era, pues que sí, que había perdido, pues fuimos a preguntar y se molestó. Me dijo que yo no tenía por qué preguntarle, no soy su patrona. Entonces, bueno, pues miren, ni se enoje, no pasa nada. Lo cierto es que yo tengo grabaciones que me han hecho llegar, sus allegados, de todo lo que dice, de toda la manera como se manejó su campaña, a quien le dieron despensas, a quien le compraron láminas, tengo evidencia, así que no hay problema. Mire, esto de que ocurrió en Ciudad Fernández ocurrió en Río Verde. Los panistas hace años, hace décadas decían que eran los casi ángeles del cielo. Criticaban mucho a los priistas por esas costumbres del acarreo, de la manipulación, la extorsión, todo. Pues ahora los panistas son maestros. Y nadie quiere ir a la FEPADE, el alumno superior. Diariamente sale un anuncio que dice, si te quieren comprar el voto, si te acarrean, ves a la FEPADE. Pero pues ¿quién va a perder el tiempo? Mire, hay otro punto, hablando de problemas que no se manejan o no se dicen a plenitud. Fíjese que yo vi una declaración en su programa de no sé si es el comandante, el jefe de la Policía Estatal aquí en Río Verde, que dice que la gente debe exhibir pruebas cuando son extorsionados para poder actuar. ¿Recibo? Exactamente. ¿De chantaje? Mire, a mí me llamó la atención y ojalá y el diputado, todavía es diputado, Daniel Morales, retomar en serio su postura, que me pareció muy acorde, en el sentido de hacer respetar el artículo constitucional, el número 16, que dice que nadie debe ser molestado en sus bienes ni en sus cosas si no es mediante un juicio. ¿En qué se puede aplicar? Bueno, en que te quitan los carros. En que no te pueden quitar tu carro, que no te pueden quitar tu moto, que si efectivamente tienes una deuda con el Estado, por esa razón, pues que te exijan un juicio, que te soliciten, y si no pagas, y si no negocias el pago, pues que te embarguen, o que le den un curso. Se molestó porque le pregunté lo que toda la gente dice. El artículo 16 es muy claro. Los policías no tienen razón de andar separando en las esquinas y a su criterio tratar de extorsionar o detener a la gente para revisar. Si existe otro artículo también que dice la libertad de tránsito y tenemos todos los ciudadanos derecho a transitar por donde queramos sin violar el reglamento. Pero la cuestión del estado del vehículo, de que si pagó la tenencia o no, eso debe ser el Estado mediante un juicio y no debe ser de manera arbitraria como lo están haciendo. Y unilateral como lo están haciendo. Exactamente. Señor, es una simple aclaración de un ciudadano que me pidió que él le mencionara ese tema. Así es, y como ciudadanos todos tenemos derecho a preguntarles, y pues mientras no le preguntemos de cuestiones privadas, mientras que lo hagamos en el espacio público, a un funcionario público, cuestiones públicas, no tienen por qué molestarse, señor, para eso se alquilaron. Vamos a mensaje. Y bien alquilado. Y bien alquilado. No le cambie. Y hasta la esposa la tiene ahí.
Caray.